En Colombia lo que queremos es paz. Jóvenes nos estamos preocupando más es por vivir una vida, digámoslo, al 1000. Hoy los jóvenes en día están expuestos a muchos problemas, como las drogas, las pandillas. Yo a veces tenía conflictos con otros compañeros, ya que no compartíamos los mismos ideales. No tenía esa sabiduría ni esa paz interior que yo necesitaba para afrontar todos estos problemas que se me venían. No teníamos muy claro ese concepto de paz. He aprendido de que la paz tiene que venir de nuestro interior. Yo quiero un futuro, y quiero un futuro entre ese, si algún día tengo mis hijos, quiero darle un futuro sano, que tengan paz con todas las personas del mundo y que no sean como yo, que repitan ese pasado. Una educación para la paz es transversal a todos los procesos que se desarrollen al interior de una sociedad. Aún más en un país como Colombia, que está pasando por un proceso de adaptación a unos acuerdos de paz firmados luego de más de 50 años de un conflicto armado, que muy seguramente, aunque gran parte de esta nueva generación no sufrió como otras generaciones todos los horrores de la guerra, muy seguramente sus papás y sus familiares en gran parte del país han sido marcados por todo esto. El tema de la violencia social, pues indudablemente permea a los jóvenes, también llega a nuestras escuelas, no somos ajenos a eso. Y esto es un proceso que viene de violencia no solamente de ahora, sino violencia que se ha perpetuado a través del tiempo y los hace a su vez unos ser violentos, como son sus padres, como son sus vecinos, y a la vez también verse afectados por esa violencia, entonces ser maltratados, ser poco asertivos, su resiliencia es difícil de encontrar, hay niños que no superan sus problemas y toman decisiones como el suicidio, eso fue algo que afectó mucho al Departamento del Atlántico. El programa de Educación para la Paz de la Fundación Prensa Watts es muy interesante. El gobernador del Departamento del Atlántico vio con muy buenos ojos este proyecto, luego de mirar el impacto que ha desarrollado no solamente en este país, Colombia, sino en todos los países a nivel internacional. Y desde ese punto de vista, pues lo vimos acorde a nuestras necesidades, puesto que en los establecimientos educativos se están presentando muchos inconvenientes de bullying, acoso, violencia, y pues él lo vio como muy apto para llevarlo a cabo en todos los establecimientos educativos de acá del departamento. Inicialmente el programa de Educación para la Paz lo comencé a utilizar cuando era profesora de Ética y Valores Humanos, porque vi que con este programa podía conseguir mejores cosas con los estudiantes y su desarrollo interior. War begins in the minds of human beings. Conflict does not begin on the outside. Conflict begins inside. And the resolution to the conflict is also on the inside. La paz la tenemos entre nosotros, tiene que reflejarse desde nosotros. Y nosotros podemos detener la guerra. Sobre el programa de Educación sobre la Paz, que es maravilloso lo que ha pasado en mi vida,
porque me ha ayudado en tantas cosas y en tanto de superar nuestros conflictos, nuestras caídas y siempre levantarse. La calma, la tranquilidad, la paz viene de adentro, y si tú tienes un conflicto dentro de ti, eso es lo que va a generar en el mundo, eso es tu accionar. Programa de Educación para la Paz, he aprendido que nosotros tenemos una granja dentro de nuestro corazón, así sea que la granja esté en mal estado, en buen estado, hay que cuidarla. Yo pienso que el programa de Educación para la Paz es importante para este ámbito educativo, porque necesitábamos una herramienta, estábamos como un poco en el aire, mirando de pronto qué se podía decir, qué no se podía hacer, porque recordemos que nuestro país, Colombia, ha venido en un proceso de guerra de muchos años, y la única manera, definitivamente, de encontrar la paz con los demás es a través de la paz interior. Entonces digamos que aquí está casando completamente con el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Colombia pide la paz. ¡Que viva la paz! Generalmente leemos todas las mañanas lecturas de Pren Rawat a los estudiantes. Hicimos este libro para los niños más pequeños. Estamos empezando a trabajar ya y pensando desde la parte artística, que es una parte que aquí en este contexto apasiona mucho a los estudiantes. En la primera parte del libro, esta parte me dice a mí que con el programa de Educación para la Paz, yo tengo el mundo en mis manos. Estamos trabajando ya unas obras de teatro, con unos mimos, con unos mensajes específicos también de todo este material que trae el PET. Yo sé que el amor y la paciencia y la paz están en nuestro corazón. Y la vida y la respiración, que son el mejor regalo. Y el momento del que habla Pren es ahora. Es decir, que los que no han iniciado con el programa de Educación para la Paz, este es el momento, ahora el preciso, para iniciar el programa. Yo sufro de una enfermedad llamada hidronefrosis crónica. Y cuando llegué aquí, no tenía la paz suficiente en mi ser para afrontar las situaciones que venían atrás de la enfermedad. A través de todo eso, la señora Silvia me presentó el programa para la paz. Cuando comencé el programa, yo decía que mi salud no era la adecuada para llevar este tipo de vida que yo estaba llevando. Y bueno, básicamente perdí mucho la paciencia en esos momentos, y a través del programa de Educación para la Paz me ayudó a conllevar o llevar eso, a tolerar esas cosas que me estaban pasando. Me dejó notar y me dejó ver que si yo afronto esta situación con paz, tranquilidad y paz interior sobre todo, que me iban a dejar avanzar con mi enfermedad. Los retos a los que se enfrentan los jóvenes, pienso yo que más que todo el primer reto que ellos tienen que vencer es a nivel emocional, porque los jóvenes, por ejemplo, de este medio, ellos vienen de familias disfuncionales. Where is peace? This is the pivotal question. Está impactando de manera positiva no solamente a los estudiantes, sino que también las escuelas de familia, escuelas de padres se han alimentado también con estas enseñanzas que vienen precisamente en todo este material importantísimo, permitiéndonos no solamente darles herramientas a los papás para que fuera de la institución, en sus hogares, en las familias específicamente, puedan conversar sobre estos temas y sobre esa búsqueda de la paz interior, que es lo que finalmente se quiere para poder tener una paz a nivel de comunidad. Yo era una persona que yo me deseaba la muerte, yo me quería matar. Y era una persona que con mis hijos, o sea, gritando a toda hora. Eran las 6 de la mañana cuando iban para el colegio, yo los estaba gritando. Y entonces yo
Y me decía, pero tú sí gritas. Y decía, sí, sí grito. O sea, que yo no tenía paz. Y no tenía más bien ni conocimiento de paz. Y como dicen, uno tiene que ganarse el respeto, no exigirlo. El respeto se gana, no se exige. Entonces, como yo pretendía que mis hijos me respetaran y no alzaran la voz, y yo se lo faltaba a ellos. Entonces, gracias a Pren Ragua, y vuelvo y repito, que el respeto se gana, no sé si, y que la paz está dentro. Muchas veces por circunstancias de la vida nos vamos llenando de resentimientos, de odios, de envidias, y eso es lo que aflora en nosotros. Pero muy en el interior de nuestro corazón está el perdón, el amor, la cordialidad, y no nos detenemos de pronto un momento a analizar qué está pasando en mi vida y descubrir ese gran tesoro que hay en mi corazón. Lo único que sí, ¿para qué le voy a decir con sinceridad? Yo le agradezco mucho todo, la invitación y todo, porque eso me ha ayudado bastante. No le voy a decir que no. Le mando muchas gracias a Pren porque él me ayudó mucho en esta causa que tengo actualmente. El programa Educación para la Paz me ha enseñado de que yo la paz no la veo en los demás, sino que la tengo que encontrar en mí misma, y me ha parecido muy chévere el programa. Recomendaría el programa Educación para la Paz a ojos cerrados, para cualquier ámbito, porque todas las comunidades tienen que vivir en paz. Yo quiero compartir con todos los docentes de Colombia y del mundo entero que traten de ver los talleres de Pren Ragua, lo disfruten y aprendan. Imagínate si nosotros lográramos en todo momento de nuestra vida dar lo bueno, o sea, sería fantástico, sería un mundo diferente, sería fabuloso. Gracias a la Fundación Pren Ragua, ha sido una ayuda maravillosa para nuestro departamento, para nuestra vida como profesionales. Hemos visto cómo se han transformado las instituciones educativas y cómo la filosofía de que la paz está en ti y no en el otro está haciendo huella en el Departamento del Atlántico, y seguramente vamos a hacer de nuestras instituciones instituciones de paz, de una paz real, una paz vivencial, una paz duradera.